Buenos días. Los saluda Luis Felipe Gil, gerente del sector de proveedores y tecnología de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y en esta oportunidad tendré el placer de acompañarlos como moderador del programa. Al nombre del Comité Sectorial de Proveedores de la Sociedad, le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por su participación en nuestro desayuno mineroenergético. Antes de iniciar el evento, les queremos comentar que estaremos atentos a sus consultas a través del chat preguntas y respuestas, las que serán absueltas al final de la exposición. A continuación, tengo el agrado de invitar al presidente de nuestro Comité Sectorial de Proveedores de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al señor Jorge León, para que nos acompañe con sus palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Luis Felipe. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros este día tan especial. Un agradecimiento a Raúl Jacob, por supuesto, por estar con nosotros, por compartir un poco los proyectos y todo lo que va a venir en el sector minero energético. Y definitivamente creemos hoy en día que el proveedor es un aliado estratégico para el sector minero. Estamos en una época de recuperación económica y definitivamente el sector minero es trascendental, importantísimo para apoyar al país en este momento tan importante y decisivo para poder salir no solamente de la pandemia que es el virus, sino la pandemia económica también, que es tan importante que el sector minero pueda seguir adelante con sus proyectos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, tengo el agrado de presentarles al señor Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien en esta ocasión viene a compartir con nosotros sobre las perspectivas del sector mineroenergético 2021. Adelante y bienvenido, Raúl. Gracias por acompañarnos. Y más bien yo les agradezco a ustedes por haberme considerado para inaugurar el 2021 con estos desayunos con los proveedores del sector minero, pues un grupo evidentemente clave para nosotros, no solamente por lo que representan sus servicios y los bienes que nos venden, y bueno, sino además por el impacto que tienen a nivel nacional, por formar parte de este sector tan vibrante como es el sector minero energético. Entonces, realmente estoy muy complacido de poder compartir con ustedes un tiempo y encantado luego de recibir sus comentarios y preguntas que pudieran tener. Voy a compartir una presentación que he preparado sobre la situación del sector minero energético en general y cómo estamos viendo nosotros para en este momento. Un ratito, por favor. ¿Cómo estamos viendo la situación del sector en estas circunstancias? Perdón, pero... Ok, primero, disculpen que no... Quiero hacer algo. Ya. Ok, disculpen que no podía reducirme a mí mismo, entonces no veía la pantalla. Bueno, primero recordar la importancia de este sector en el Perú, ¿no? 12% del PBI nacional, de estos 66%, 2/3 de las exportaciones del país son del sector minero energético, representa el 23% de la inversión privada, pero hay que tener presente que en la inversión privada está la autoconstrucción, y eso representa un poquito menos de la mitad de la inversión privada del país. Entonces, este 23% es casi la mitad de la inversión formal privada del país. Y eso se refleja de alguna forma en la recaudación de los impuestos, que como vemos representa el sector minero energético el 41% de la recaudación. Bueno, hemos estado todos en una situación dificilísima por la pandemia, y la respuesta del sector minero energético ha sido muy importante, una gran solidaridad sincera con la población del país, ¿no? Primero, para poder seguir operando, todas las compañías, y estoy seguro de que ustedes dentro de sus distintas ramas de actividad han hecho lo propio, han seguido protocolos sanitarios
muy, muy delicados, muy cuidadosos, justamente para evitar que este virus se propague, ¿no? Y bueno, ahí se mencionan algunas de las características, de las cosas que se han hecho. Aparte de las pruebas serológicas, las moleculares, las cuarentenas previas a entrar a trabajar, estoy seguro que más de uno de ustedes tiene personal que para poder ingresar a una operación minera, pues debe de pasar unos días antes de volver a tomar una prueba molecular o de antígeno, digamos. Y luego todo un esfuerzo de trabajar de manera diferente. En el caso de la compañía donde yo trabajo, nosotros teníamos por costumbre que al momento de los cambios de guardia, había una conversación, digamos, en una sala, todas las personas reunidas sobre los temas que habían ocurrido entre una y otra guardia, digo, las cabezas de los turnos, ¿no? Pues eso lo que permitiera saber, a ver, el grupo que está entrando, pues cuáles han sido las preocupaciones, los temas, si un equipo está fallando, hay que irlo mirando, etc. Ahora esas pruebas, por ejemplo, o esas reuniones son de carácter virtual, ya no podemos estar cara a cara, digamos, en el cambio de turno. Lo mismo, a la hora de tomar los alimentos, en los comedores, pues se producía esta cháchara, digamos, de conversación, pues mientras uno iba tomando sus alimentos, pues eso se acabó. Ahora uno prácticamente toma sus alimentos aislado, ¿no? Y en esto también la naturaleza de las operaciones de estos sectores, de los tres que están de los cuatro que están dentro de la sociedad, ayuda, ¿no? Porque son normalmente, digamos, actividades donde hay mucha intensidad de capital. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una concentradora tiene un cuarto de control, en el cuarto de control hay 3 personas, 2 personas, y nada más, ¿no? Entonces, estas personas con aislamiento social adecuado, pues controlan la parte, digamos, operativa de la concentradora y evidentemente hay personal y demás en la instalación, pero es un monto de gente relativamente pequeño para el capital invertido, ¿no? Si uno lo compara con otras actividades. Y luego, bueno, comentaba yo la solidaridad de nuestro sector en el caso de la pandemia, y acá hay una lista de temas y cosas de gran importancia que se han hecho a lo largo de este año y un poquito más que llevamos de pandemia, ¿no? Yo quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo en lo que es plantas de oxígeno. Se han donado hasta ahora 36 plantas de oxígeno con esto, y además están distribuidas a lo largo del territorio nacional, normalmente cerca de donde están las operaciones, porque justamente lo que queremos es ayudar a aliviar el drama de la pandemia en nuestros grupos de influencia o stakeholders. Luego se ha hecho este esfuerzo de importar 1.000 toneladas métricas de oxígeno líquido. Para darles una idea, con estas 1.000 toneladas se podrían llenar un poco más de 75.000 balones de oxígeno de 10 kilos, estos que uno ve grandes, de color verde, ¿no? La mayoría. Entonces, es una cantidad de oxígeno muy importante, ha ayudado a hacer que este déficit que se estimaba en más o menos 110 a 120 metros cúbicos por día, haya bajado. Todavía hay una cierta escasez, pero ya no se siente, y esto nos lo han dicho las propias autoridades del gobierno, la presión que se tenía hace algunas semanas al respecto. Pero un momento, por favor. Aparte de esto, el sector minero ha montado en distintos lugares camas hospitalarias, camas COVID, es decir, la cama con una instalación para poder dar oxígeno a una persona que está requiriéndolo, ¿no? Bueno, ventiladores, ambulancias, 30 ambulancias, y un punto muy importante, 4.000 toneladas de víveres directamente dirigidas a personas que por distintas razones, adultos mayores, personas muy desvalidas, madres solteras con hijos chicos, pues no han podido, digamos, llevar adelante sus actividades de manera normal y por lo tanto estaban en una situación desesperada. Esto es algo que el sector minero va a seguir haciéndolo, pero creo que es
importante el ver que en este momento, cuando el país requiere el apoyo del sector privado y particularmente de nuestro sector, la gente no ha rehuido el desafío, sino al contrario, lo ha abrazado y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance. Pasemos ahora a hablar de la situación de los distintos sectores. Voy a empezar con el sector minero. Primero, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? Acá pueden ver ustedes el tremendo bajón que tuvo el déficit, el PBI minero, llegó a bajar a prácticamente la mitad de lo que se producía normalmente. Y esto, claro, por suerte, también pueden ver ahí mismo una recuperación relativamente rápida, ¿no? En los primeros meses. Pero imagínense ustedes, hablábamos hace un momento que el sector minero el minero energético, para ser más estricto, es el 66% de las exportaciones. Si esta baja hubiera sido de manera permanente, si nos hubiéramos quedado acá, a la mitad del nivel de actividad, pues si hoy día les parece que el dólar está alto, imagínense cómo estaría si es que el sector minero no hubiera regresado a su nivel de producción, ¿no? Entonces, y bueno, como pueden ver, incluso estábamos llegando a diciembre del año pasado muy cerca de nivelarnos con el nivel de enero del 2019, que lo tomamos como una referencia prepandemia, este es el 2019, pero en enero hemos encontrado una reducción temporal, sí hemos preguntado un poco qué está pasando, en fin, algunos mantenimientos mayores en distintas compañías, algunos temitas técnicos, en fin, nada que no pueda ser solucionado y que ya está siendo solucionado y de hecho ya en operación en muchos casos. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué vemos esta pequeña reducción? Bueno, en parte porque hemos tenido durante toda la pandemia muchos mantenimientos, muchos trabajos, por ejemplo, de desbroce, etcétera, 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 se dejaron de lado justamente para poder entregar mineral a las concentradoras, a las plantas, y poder producir, o sea, producir y vender se volvió, estratégicamente hablando, el punto más importante, mantenerte, pasar la crisis en una situación, digamos, de mínimo impacto para las finanzas, la situación económica de las distintas compañías. Y bueno, además, para los que se han desanimado mucho, no hay que olvidarse que Dios sigue siendo peruano, porque los minerales dieron la vuelta a sus precios, han empezado un ciclo alcista, en el caso del oro, la plata, el cobre y el zinc, de todas maneras han subido y montos importantes en los precios, y esto se refleja, fíjense, recordamos que el volumen minero era menor, sin embargo las exportaciones de los minerales peruanos están por encima del promedio de lo que era previo a la pandemia. Donde sí la libreta de notas no nos está ayudando y es un serio desafío para el futuro y específicamente para quien sea nuestro próximo presidente, es en el tema de inversión minera. Este es el año 2013, en el cual tuvimos un pico de 8.864 millones de dólares de inversión. Y como pueden ver ustedes, ya lo habíamos anticipado en aquel entonces, Carlos Gálvez, que era presidente de la Sociedad de Minería, levantó la señal de alerta en este tema, ¿no? Básicamente pueden ver ustedes cómo hemos ido cayendo en el nivel de inversión en los últimos años, hasta llegar el año pasado a 4.334 millones de dólares de inversión. En sí mismo, 4.300 millones, bueno, no suena tan mal, pero tengan presente que acá solamente hay dos grandes proyectos en construcción, uno que está iniciando, pero son los dos grandes que están en construcción, que Yabeco, que se termina el próximo año, y Mina Justa, que debe terminarse en este trimestre que viene o en la segunda parte del año, ¿no? Entonces, terminamos esos dos proyectos, está la ampliación de Toromocho, que está en este momento en camino, y ya no hay otro proyecto en ejecución, por lo tanto, lo que veríamos en inversión minera, y evidentemente a ustedes como proveedores les debe preocupar también, es lo que viene a ser lo que llamamos nosotros el capital de mantenimiento, de reposición, ¿no? Cambias los camiones que ya tienen una cierta
edad y están maltratados, cambias los equipos pesados, haces algunas inversiones de reposición, pero no de crecimiento. Bueno, y sin embargo, a pesar de que la cartera de inversión o las inversiones van bajando, fíjense ustedes la cartera que tenemos para desarrollar en el Perú, ¿no? Son 56.000 millones de dólares, todas estas son cifras oficiales, acá pueden ver Fuente Minema, noviembre del año pasado. 56.000 millones de dólares en inversión que está distribuido en 46 proyectos y 17 regiones del país. Si esto no es descentralizar la economía del país, díganos qué cosa es. 36 de estos proyectos son greenfield, es decir, vamos a abrir una operación minera en un lugar donde no hay nada, ¿no? Es el 91% de la inversión a efectuarse y 10 de ellos son expansiones, como la que, por ejemplo, Southern ha hecho en Toquepala, o la que está pensando hacer Yanacocha, en Yanacocha Sulfuros y demás. Y acá tenemos los proyectos que tienen la mayor inversión estimada. De estos 56.000 millones, 41.000 se van a ir en estos proyectos. Varios de ellos están bastante avanzados, algunos, bueno, que Yabeco ya está en construcción, algunos incluso tienen ya un estudio de impacto ambiental aprobado, es decir, están prácticamente a puertas de recibir lo que es la autorización de construcción, ¿no? Y bueno, el cobre viene a ser el metal que está siendo más favorecido en la inversión, pero en general yo sí creo que vale la pena comentarles esto, ¿no? El cambio climático, nosotros somos un gran aliado, el Perú es un gran aliado de la lucha contra el cambio climático. ¿A qué me refiero? Las nuevas tecnologías de reemplazo de la generación de energía a través de hidrocarburos van a usar, de carbón, ¿no? Basadas en carbón, van a usar los metales que produce el Perú de manera mayoritaria, particularmente cobre, zinc y plata, ¿no? Particularmente esos. Hay reservas de litio, con lo cual podría haber también un crecimiento muy interesante en este metal, pero está todavía bastante en un punto muy al comienzo, digamos, en cuanto al desarrollo del proyecto. Pero hay una oportunidad muy interesante y yo creo que esto en sí mismo es un punto, una reflexión importante a tener presente, ¿no? Para la lucha contra el cambio climático se necesitan los metales que produce el Perú. Cualquier persona que obstaculiza el desarrollo de los proyectos mineros peruanos está en el fondo también obstaculizando la lucha contra el cambio climático, que es tan importante y que requiere un esfuerzo de primer nivel de toda la humanidad. Ahora, en este momento hay un grupo de proyectos que ya tienen una fecha de inicio de operaciones, siempre usando fuentes oficiales. Estos proyectos no necesariamente son los que están en la lista anterior, son los que están listos para empezar o muy cerca a poder empezar. El IPE ha hecho un estudio por el cual nos ha dado una idea de cuántos puestos de trabajo se están creando por cada puesto directo en el sector minero. El número, hará unos 5 o 6 años, solía ser 6 puestos de trabajo. 6 y pico, subió a 7, ¿no? Y en los últimos tiempos, lo que nosotros hemos visto es que las industrias y los servicios nacionales se han seguido integrando a las actividades mineras. Entonces, esto nos ha permitido que a nivel nacional, cada vez que se crea un nuevo puesto en el sector minero, digamos, un puesto firme, ¿no? Se generan otros 8 puestos de manera indirecta en distintas actividades. Puede ser la compañía que va a proveer los alimentos o los servicios médicos, puede ser el productor de bolas de acero que tiene que hacer una expansión, en fin, distintas actividades, ¿no? Que van a apoyar, digamos, al desarrollo minero. Esto es muy interesante. Y otro dato también que yo creo que es muy pertinente dada la situación en que están las finanzas públicas, estos proyectos representarían 109.000 millones de dólares en ingresos para el fisco peruano
en los siguientes, digamos, en un periodo que hemos situado entre 2025 y 2035, y para darles una idea es la mitad del presupuesto público del año pasado, es decir, no estamos hablando de montos menores. Presupuesto del sector público, ¿no? Entonces, acá hay una gran oportunidad, es algo que nosotros debemos de ver la forma de seguir adelante, de ver cómo vencemos los problemas de los cuales vamos a hablar en un momento más, para poder conseguir una situación mucho más favorable y de desarrollo para el país. Pero cuando vemos el tema de la inversión minera, pues claramente se necesita un nuevo impulso. Fíjense, entre el 2011 y el 2015 tuvimos 37.600 millones de dólares de inversión minera, y en los últimos años, 2016 al 20, 22.000 millones. Es decir, la inversión minera ha caído en 40%. Y claro, uno escucha 40% y dice, bueno, sí, ¿no? No es 40%. Son 15.000 millones de dólares. Ese es el número, ¿no? Son 15.000 millones de dólares lo que se ha perdido de inversión. Ese dinero, entrando a la economía, hubiera generado otras inversiones en otros sectores, como comentábamos hace un momento, para producir estos 8 puestos de trabajo adicionales. Y acá tenemos a la derecha lo que pasa con los precios del oro y del cobre. Y como pueden ver, la línea más amarillita es el precio del oro, pues claramente ha ido al alza y está mucho mejor de lo que estaba en el 2011, que es el punto de referencia, y sobre todo después del periodo de caída en los precios del oro, que duró hasta el 2015, en el caso del oro y la plata. Y en el caso del cobre, fíjense cómo fuimos de bajada desde el 2016 hasta el 2012 hasta el 2016. Yo trabajo en Southern Perú, produce cobre, obviamente, y para nosotros era bastante delicado, porque cada año, o sea, el 14, el precio era peor en promedio que el año 13, el 15 peor que el 14, y cada vez más bajo. Entonces, esto uno empieza también a preocuparse más allá del tema financiero y económico, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Pudimos, por suerte, operar sin necesidad de tomar medidas drásticas, pero el cobre llegó a un precio bastante bajo respecto a lo que hoy día tenemos, ¿no? Y desde el 2016 ha habido una recuperación. El 2019 fue un año muy extraño, y luego ahora estamos ya a un precio bastante favorable para nosotros, un poquito más de $4 en este momento. Con ese precio, los proyectos que deben de abastecer de cobre al mundo en los próximos 10 años van a ir adelante, y yo estoy seguro que con los precios que tenemos para el cobre, para la plata, el oro, el zinc y otros metales, el estaño, por ejemplo, pues vamos a ir bastante bien en los próximos trimestres, siempre y cuando las condiciones generales del país permitan ir adelante con las inversiones que ya están maduras. ¿Qué estamos viendo en la parte de producción? Y esto es para que vean el impacto de la pandemia. Bueno, en cobre tuvimos una caída de 400.000 toneladas en nuestra producción, nos estamos recuperando el 2021. Yo soy un poquito más optimista que el equipo de la sociedad. Creo que vamos a poder darle un poquito más de cobre que lo que está pronosticado acá, pero bueno, ese es el pronóstico de la sociedad en este momento. En el caso del oro, tuvimos una caída bastante importante, se está recuperando parcialmente en este año. El zinc sí va a tener un crecimiento importante, lo mismo que la plata. Y en el hierro ha habido una expansión de Shoan, que se terminó el 2019, pero que no pudo operar a plena capacidad en el 20 por el problema de la pandemia, y ya el 21 está organizado todo como para hacerlo. En el caso de estaño también ha habido un crecimiento muy importante de la mina San Rafael, y bueno, estas 24.000 toneladas son un aumento de 20% en la producción nacional de estaño, ¿no? Una marca bastante positiva. Pasemos a hablar del sector hidrocarburos. Y lamentablemente este es un sector que, a pesar de todas las cosas positivas que ha generado en los últimos años, está pasando actualmente por una situación muy complicada.
Miren cómo se compara el año 90 del siglo pasado con este 2021 o el 2020, digamos, ¿no? El 50% de los hogares usaba querosene como combustible. Además, el querosene tenía este uso pues, negativo de ser un insumo para la producción de drogas, y por lo tanto era digamos, además un problema de control de drogas el consumo del oxígeno. Y no había gas natural, había sí el gas propano, que se usa en las casas, digamos, pero los precios eran más altos y limitados. Hoy día ya no se usa querosene, se ha retirado totalmente. El gas natural pues, le ahorra más o menos un 25% cada mes al usuario promedio. Hay más de 1 millón de hogares y comercios que utilizan gas natural y 300.000 vehículos han sido convertidos a gas natural vehicular. Además de esto, más del 30% de la electricidad se genera con gas natural y eso hace que el costo de la energía en general haya bajado de manera bastante importante. Quiero contarles una anécdota de la época del gobierno del presidente Humala. El presidente Humala entra y está con la idea de poner controles de precios y demás a los productos como por ejemplo los derivados del petróleo, y cuando empiezan a mostrarle la información y las estadísticas, para su sorpresa encuentra que los precios de la energía, o sea de la electricidad, del gas y de una serie de servicios públicos en manos del sector privado se habían reducido en términos absolutos respecto a los otros, al pasado. Y más importante, o también llamativo, que el único servicio público cuyo precio había subido era el del agua potable, como para pensar. Bueno, ¿qué ha pasado en hidrocarburos? Bueno, también venimos de una reducción muy importante en el PBI de hidrocarburos. Lamentablemente, además, se juntaron acá varios elementos. El año pasado, el año 2019, uno de los puntos era el costo o el precio internacional del petróleo. Estaba a un nivel muy, muy bajo y esto afectaba sin duda al sector productor de petróleo y derivados en el Perú. Lamentablemente, como pueden ver, el sector de hidrocarburos no se ha podido recuperar de la caída que ha tenido respecto al 2019. Y acá lo podemos ver, digamos, qué ha pasado por los distintos productos. En el caso del gas natural, una caída de 11% en el consumo. Bueno, eso en parte es resultado también de la recesión de la economía como un todo. Los líquidos de gas natural, pues un poquito menos, 2%, y el petróleo también una caída de 25% en la producción de petróleo nacional. En cuanto a exportaciones, prácticamente un poquito más abajo de lo que se tenía antes de la pandemia, y en inversión sí, el sector de hidrocarburos a mí me da muchísima pena, porque creo que tenemos una buena base de producción de gas y de petróleo en algunas partes del país, pero lo que se ve es que vamos muy, muy en retroceso en lo que es inversión. Ahí sale la cifra del 2020, 246 millones, que es 60% menos que el 2019, pero peor aún, comparen esos 246 millones con los 1.880 millones que tuvimos en el 2012, por ejemplo, ¿no? Y cómo hemos ido bajando el ritmo de inversión. Lo mismo en lo que es la inversión en exploración, que es la que finalmente inicia todo el ciclo. Si no hay exploración, no hay descubrimientos y por lo tanto no hay una futura explotación, ¿no? Entonces ahí también se ve que vamos muy de caída en este sector. Bueno, lo que es la producción de hidrocarburos, en el caso de petróleo se redujo en 43% entre el 2011 y el 2020, es una mala década para el sector hidrocarburos. Pozos perforados cayó en 84%, no se ha hecho actividad sísmica en los últimos 6 años, ¿no? Y esto sigue, es realmente, acá claramente el país debe tomar una decisión, o quiere o no quiere. Si no quiere, que avisen, pero en realidad se pierde una gran oportunidad para el país.
Y bueno, hay posibilidades. Perú Petro estima en este año licitar algunos lotes, ahí tenemos 4 lotes, o 5 si contamos el lote 192. Está en construcción la nueva refinería de Talara. Esto se vuelve un poco absurdo, el ver que se está construyendo una nueva refinería y estás cayendo en tu producción de manera dramática, ¿no? Hay un proyecto de masificación de gas natural en 7 regiones, con una inversión de más de $200 millones. Somos un poco escépticos, con toda franqueza, sobre si esto va a poder avanzar en los próximos meses. Y bueno, se está también hablando del gasoducto del sur, con una inversión que ahí sí sería relevante en términos nacionales, $4.500 millones, es un estimado, que sí podría dar un impulso importante al país y sobre todo a la inversión en la zona sur del país, ¿no? Bueno, en hidrocarburos ya, digamos, hemos hablado un poco sobre cómo estábamos viendo las cosas. En general, como pueden ver, estamos entre estancados o un poquito atrás. Pasemos al sector eléctrico. Acá también, de nuevo, son pues estas noticias gratas, ¿no? Hoy día, más o menos 96% de los peruanos tienen acceso a la electricidad. Todo esto ha sido desarrollado con un gran esfuerzo del sector privado. El sector público no ha crecido mayormente en la parte eléctrica. Algo ha habido, por cierto, pero no ha sido algo fundamental. La producción de electricidad se ha triplicado en los últimos 20 años, ¿no? Y en las zonas rurales incluso ha aumentado por 4 veces. Es decir, si algún sector ha contribuido al desarrollo, digamos, y al progreso de la población, ha sido el sector eléctrico, donde se ha visto la forma de llegar lo más alejado posible, ¿no? Y con una gran integración a nivel nacional. Bueno, ya esta gráfica les debe estar resultando, digamos, parecida o familiar respecto a lo que hemos estado conversando, porque efectivamente el PBI eléctrico también tuvo un bajón muy fuerte, casi de un 30% o un 30% en su peor momento, y ha ido recuperándose poco a poco, ha estado, digamos, ya a un nivel de poca variación respecto al año pasado en los últimos meses del 2020. En enero una pequeña reducción, de alguna forma relacionada con el consumo de energía del sector minero. La energía en total, como vemos, estamos en gigawatts, esperamos pasar ligeramente de lo que se consumió el año pasado. Esto es un dato positivo para nosotros. Y acá también hay una cartera de proyectos muy interesante, 8.500 millones de inversión en proyectos, de los cuales 62 son 62 proyectos en 22 regiones del país, ¿no? De nuevo, un sector que está descentralizado, todas estas inversiones están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, y principalmente en energías muy limpias, ¿no? Miren ustedes esta donut al lado izquierdo, pues el 67% de las inversiones estaría en centrales hidroeléctricas, lo cual es muy bueno, es una energía muy limpia. Además nos libera como país de los problemas que se pueden tener en lo que se refiere a los precios de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros dependemos del gas natural, pero si la base de la inversión está basada en hidroenergía, eso siempre nos da un aislamiento, digamos, respecto a lo que puede ocurrir con los precios del gas natural, el petróleo, etcétera, el carbón, ¿no? Y tenemos también una entrada de energía renovable no convencional importante. El 8.2% de los proyectos está enfocado en estas energías. Bueno, en el caso de la inversión en energía también podemos ver una caída muy importante, ¿no? De nuevo, si hacemos la resta, son más o menos 5.000 millones de dólares, un poquito más, entre lo que se invirtió hasta el 2015 y lo que se ha invertido hasta el 2019, ¿no? Entonces,
de nuevo, sumemos esto a los 15.000 millones que se dejaron de invertir en el sector minero, y eso explica por qué, por ejemplo, el Perú ha ido creciendo en los últimos 5 años a un ritmo que no soluciona los problemas del país, un 3% de crecimiento del PBI, pues en parte se explica porque no tienes el motor energético y minero prendido. Si el país tuviera prendido este motor y el motor de agroexportación, tendríamos otras métricas, habría mucho más empleo formal y esto evidentemente generaría el círculo virtuoso del desarrollo, ¿no? Que es lo que nosotros creemos que estos proyectos traen al irse desarrollando. Entonces, para ir cerrando la presentación, ¿qué es lo que vemos nosotros como desafíos y oportunidades de los sectores agrupados en la sociedad de minería, a los cuales también ustedes pertenecen como proveedores claves para nosotros? Bueno, lo primero en todos los casos es el COVID, ¿no? Es el gran desafío. Hoy día es la lucha para evitar que siga muriendo gente y lamentablemente los números no nos están dando buenas noticias. Y luego va a ser la vacunación. Nosotros, sí quisiera comentarles, hicimos una revisión interna dentro de los sectores sobre cómo podíamos ayudar a la etapa de vacunación. Ya nos parecía más o menos claro que el gobierno quería seguir llevando adelante ellos el esfuerzo de adquisición de las vacunas, pero una vez que se compran las vacunas, hay que vacunar a la gente, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo logístico muy importante. Nosotros, por las características de nuestras operaciones, esto los incluye, por cierto, estamos en muchos casos muy descentralizados y tenemos un brazo logístico bueno, que nos permite, por ejemplo, movilizar personal de un lado a otro del país, nos permite movilizar materiales, servicios, en fin, distintas actividades que pueden, digamos, si nos piden, por ejemplo, llevar vacunas a un punto del país, o llevar a un grupo de vacunadores a una zona, o ayudar montando o ayudando en lo que es el desarrollo de un lugar de vacunación, por ejemplo, un estadio, una ciudad chica del interior, claro que se puede hacer, ¿no? O sea, entonces, eso se puso en conocimiento del gobierno, a nuestra disposición a apoyarlos. También ahora que Salud ha firmado un convenio con las aseguradoras privadas, nosotros no estamos participando del convenio, pero estamos dispuestos, por cierto, a apoyar todos los esfuerzos de vacunación. Un peruano vacunado es un problema menos del cual preocuparnos respecto a la pandemia, ¿no? Una persona que además tiene una gran tranquilidad al estar vacunada. Bueno, el gran desafío lo vemos también en la conflictividad. Acá creo que poco a poco vamos encontrando algunas soluciones, pero que requerimos ir caminando de la mano con el Estado y las agencias del Estado para ir encontrando un buen modelo a solucionar la conflictividad que tenemos en el país. Bueno, mientras no tengamos algunos cambios en la composición del Parlamento, siempre hay una preocupación de que pudieran salir algunas leyes que no fueran meditadas adecuadamente y por lo tanto pudieran ser perjudiciales para la actividad, para nuestras actividades. Las elecciones generales, bueno, está puesto como un desafío porque el resultado podría ser alguien que pensamos que no necesariamente entienda las características del sector minero energético, y donde vemos sí un desafío, pero en el sentido positivo, es en lo que es energías limpias, ¿no? Es lo que comentaba hace un momento. Justamente el crecimiento de energías limpias va a traer una mayor demanda de metales. Hace algunos días veía yo una nota en un diario sobre la diferencia entre un automóvil con la tecnología actual, motor a combustión, versus un automóvil eléctrico, y daban una serie de características desde el punto de vista de la sensación para el conductor, pero además entraron luego a ver algunos temas muy puntuales, como por ejemplo, que se usa casi 4 veces más cobre
en un automóvil eléctrico que en uno convencional. Entonces, ahí nomás hay una gran diferencia en consumo de metales que hace que los riesgos que estamos viendo nosotros en la industria del cobre y en otros metales, sea que el número de proyección de demanda sea un poco más corto de lo que se había pensado. O sea, en otras palabras, que se demande más cobre, más plata, más zinc que lo que se pensó originalmente. Y en el caso de las oportunidades, bueno, el gran potencial minero energético del Perú, que es lo que nos permite tener una estructura tributaria que no es la más competitiva a nivel internacional, pero dado el potencial y las vetas, los proyectos que se tienen, se puede, digamos, mantener. Las elecciones dan la oportunidad de un refresco, de un nuevo grupo de personas que entran, que ya no entran con la idea de 1 año y medio y ya veremos después, sino un grupo que entra con la intención de administrar el país por 5 años. Yo creo que eso es muy importante porque va a dar espacio a una posibilidad de reflexionar respecto a las distintas leyes y acciones que se quieran tomar. Luego, pues hay una oportunidad en cuanto hay cambios de mejorar lo que es la gestión de los recursos fiscales que están vinculados a las actividades minero-energéticas. Acá me refiero, en el caso de la minería, a las regalías, el impuesto especial minero y el canon, y en el caso de la electricidad de otros sectores también al canon que ellas generan. Tenemos la suerte de contar con un buen viento de cola en lo que se refiere a los precios de los productos que producimos y exportamos. Eso es excelente para nosotros. Y bueno, también hay un esfuerzo importante de innovación tecnológica que está relacionada con la descarbonización, ¿no? Donde nosotros tenemos también la oportunidad de mejorar la huella de carbono de nuestras operaciones. Y con esto terminaría yo mi presentación y quedo, por cierto, a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Muchas gracias, Raúl, por la excelente exposición. Nos queda claro temas como el 66% de las exportaciones, ¿no? Es una industria, la minera, descentralizadora, ¿no? Importantísimo estar en 17 regiones. ¿Qué industria podría hacerlo, no? Hay que preguntarse. Entre todas las cifras que nos has dado, importantísimas. Ahora, Raúl, voy a pasar a leer unas preguntas de algunas personas que nos acompañan. Si me das un segundo. Mijael Narrea nos pregunta una consulta. Se ve que se sataniza mucho a la minería. Perdón un segundito que me acaban de mover el... Se ve que se sataniza mucho a la minería. ¿Qué esfuerzos considera que debería realizar el sector privado para cambiar esa perspectiva a corto y largo plazo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Estamos desde hace ya algunos años llevando adelante una campaña de comunicación. Incluso hemos hecho un esfuerzo económico adicional a lo normal en las compañías mineras, y mineras en particular, pero en todos los sectores, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, han aumentado las cuotas, justamente para poder llevar un mensaje consistente. Acá no es una cosa que vamos a arreglar de un día a otro, esto va a tomar tiempo, así como les ha tomado tiempo a los antimineros en dejar algunas ideas en la mente de la persona común y corriente. O sea, la idea de que la minería contamina, por ejemplo, está muy dispersa, muy asentada en la gente, cuando en realidad la minería moderna y las actividades modernas en las cuales nos desenvolvemos los que participamos de esta reunión, son actividades que tienen controles ambientales estrictos, que tienen muchas veces como referencia un estándar internacional que es incluso superior a los estándares nacionales, ¿no? Y digamos, ahí hay un elemento bien importante. De hecho, en estos días hemos regresado con una campaña más intensa en algunos de los temas que han empezado a volver a salir, ¿no? Esta idea de que no pagamos impuestos, por ejemplo, que francamente es una idea absolutamente errada. Las compañías, el sector minero energético paga aproximadamente 47%
sus rentas, o sea, el total de dinero que queda, digamos, para distribuir a los accionistas, que es la participación de los trabajadores, impuestos y demás, el 47% es pagado, se entrega a terceros. Y luego, entonces hay un tema de comunicación, y luego hay un tema de hacer lo que uno dice que hace, ¿no? O sea, es también muy importante, ¿no? El que no solamente, digamos, digas que eres solidario, sino que se presente una situación y sé solidario, demuéstralo, ¿no? No solamente dilo, sino además hazlo, ¿no? Entonces, en eso también nuestras compañías creo que están haciendo un esfuerzo muy importante, se ha visto con mucha claridad en la pandemia, y creo que esto poco a poco también va a empezar a instalar dentro de la población del país una visión más positiva. Hará una semana, un poquito más de repente, salió una encuesta de Datum en la cual el 76% de los encuestados a nivel nacional consideraban que un próximo gobierno debía de promover el desarrollo de la minería para ayudar a la economía del Perú, ¿no? Eso ya nos dice que este trabajo, que es de gota, que quiere horadar la piedra, va avanzando. Entonces yo pienso que ese es un elemento importante, ¿no? Además de esto, bueno, evidentemente hay una serie de preocupaciones. La población está muy, muy golpeada con el tema, aparte de la pandemia, de lo que ha sido el escándalo de corrupción de Lava Jato. Nuestro sector directamente no ha sido visto, no ha sido implicado de ninguna forma en esto, pero sí hay una percepción, y es eso lo que mucha gente piensa, que en general hay mucha corrupción en el sector privado. Entonces ahí se tiene que hacer un esfuerzo justamente para demostrar que, bueno, el hecho de que hay algunas personas que han incurrido en actos de corrupción y que deben pagar por ello, no es lo mismo a que todas las personas que están en el sector privado sean así. Esto es una gran diferencia. Y bueno, hay pues una serie de esfuerzos, tanto de comunicación como de específicamente enfocarnos en un trabajo de tipo gremial y de cada uno donde nos toque. Raúl, me pregunta Wilmer Wilka, que si podrías explicar un poco más el tema de cómo así la minería apoya al cambio climático, obviamente con el tema de los minerales, pero profundizar un poco más. Pues tenemos, además quería mencionar que tenemos la presencia de los amautas mineros, de varios grupos de estudiantes. Sí, bueno, hay varias fuentes, digamos, de lucha contra el cambio climático. Primero es mirar dentro de la casa, ¿no? O sea, cuál es la huella de carbono de la compañía, cómo las empresas están tratando de mejorar su huella, su impacto climático, ¿no? Ese es un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías reciclar más agua? Pues si puedes reciclarlo y requiere un esfuerzo, pues considéralo, ¿no? Podrías de repente poner una planta, en vez de ponerla a 4.000 metros, ponerla a 2.000 metros, entonces ahí va a requerir los motores, por ejemplo, van a trabajar mejor. Ese tipo de cosas, como les digo, mirando la casa internamente y viendo qué se puede hacer sin desvirtuar la razón de la compañía, desvirtuar lo que es el fondo de la empresa, que es producir metales para y generar una utilidad para los accionistas y un bienestar para la sociedad común. Ahora, en realidad, lo que ocurre es que los grandes proyectos mineros van a ser los grandes abastecedores, por ejemplo, en la industria del cobre, los grandes abastecedores de cobre a nivel mundial, que se va a requerir en cantidades muy importantes en los próximos años, van a ser justamente, pueden ser justamente proyectos mineros desarrollados en el Perú. Ese cobre va a salir de algún lado. O sea, si no lo producimos nosotros, lo va a producir algún otro país, ¿no? Y acá viene un poco el desafío, pero también la oportunidad para todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que este cobre adicional que se va a necesitar se produzca en el Perú? Quiero darles un poco la idea del número. Hoy día, a nivel mundial, se producen 23,5 millones de toneladas de cobre refinado y se consumen anualmente.
En los próximos 10 años, estimamos que se va a requerir más o menos 6 millones adicionales de toneladas. O sea, en números redondos, si sumamos los 23,5 a los 6, estamos en 30 millones de toneladas para el año 2030. 30 millones en 2030. Si nosotros hacemos el esfuerzo, podemos dar como país más o menos 2,5 millones de estos 6 millones adicionales. Igual se van a demandar, porque las tecnologías de cambio de la matriz energética siguen desarrollándose y son intensas en cobre, en plata, en zinc, etcétera, ¿no? Pero lo interesante acá es que nosotros capturemos una parte de ese mercado. Y por si acaso, cuando les hacía hace un momento, les decía que el riesgo de error está hacia el alza, lo que he querido decir es que de repente son 8 millones, no 6. Entonces, tenemos una gran oportunidad como país, pero tenemos que trabajar todos unidos para llegar a aprovecharla, ¿no? Miren, hay una historia que a mí me gusta mucho de la minería, y perdón, Jorge, que me tome un segundito más. Hay varias preguntas. Si nos podemos extender un poquito después de las 10, yo no tendría problema, ¿ya? El aluminio. Hoy día todos nosotros vemos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una lata de una Coca-Cola, una gaseosa, o de algún alimento, está en una lata de aluminio, ¿no? Uno la abre y lo consume. ¿Y qué haces después con la lata? Posiblemente la botas a la basura, la reciclas, etc. El aluminio, antes del siglo XIX, con la invención de la electricidad de manera industrial, era un metal más valioso que el oro, que el platino, era lo más valioso que había. Los reyes europeos, cuando querían mostrar el poder del reino, invitaban una cena con vajilla de aluminio, con cubiertos de aluminio, para que la gente viera el poder económico que tenía el rey. Es como que ustedes vayan a una cena y el anfitrión pone todos los cubiertos de oro, por ejemplo. Llama la atención, ¿no? Bueno, lo mismo a nivel de los reyes, y esto era importante porque ahí se veía el poder de los reyes, ¿no? El poder económico. Entonces, si alguien estaba pensando tomar una parte del reino de este rey cualquiera X, y veías que, oye, está en muy buena situación económica, se acaba de comprar una vajilla de aluminio. ¿Qué pasó con el aluminio, el metal de mayor valor en la historia como metal precioso? Bueno, apareció la producción industrial de aluminio con el uso de la electricidad, y el precio del aluminio regresó a lo que hoy día nosotros conocemos y vemos. Es decir, un producto que vale mucho menos que una libra de cobre, y que se usa, digamos, para productos que luego pueden ser desechados. Esa es la oportunidad que se puede perder, ¿no? O sea, hoy día el cobre tiene una gran demanda, la plata, el zinc, los metales básicos que produce el Perú tienen una gran demanda. Posiblemente veamos un buen ciclo de precios, pero si esos precios no los acompañamos con los volúmenes que corresponden, en realidad vamos a tener una oportunidad perdida, como fue el aluminio para algunos en el pasado, como fue el caucho, como fue el salitre, incluso el salitre con un evento posterior muy, muy lamentable como fue la guerra con Chile, ¿no? Raúl, tenía yo una pregunta. Hace muchos años éramos un país petrolero, con cifras muy, muy buenas, ¿no? Ahora, sabemos que se ha luchado mucho por la ley de hidrocarburos. Tenemos una ley que en su momento, hace 20 años o más, fue una ley moderna, ¿no? Es más, se utilizó como ejemplo para otras leyes de hidrocarburos en otros países. Pero hoy día es una ley obsoleta, totalmente obsoleta. Y es parte del problema que tenemos en el sector de hidrocarburos. Se ha presentado al Congreso muchas veces, pero lamentablemente no se ha aprobado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero que efectivamente cada cierto tiempo hay que ver la legislación, particularmente en este tipo de actividades como el petróleo, el gas natural, donde las condiciones cambian tan rápido, ¿no?
Cuando yo terminé la universidad, por ejemplo, a nadie se le ocurría que se podía exportar gas natural. No había forma, simplemente el gas se consumía donde existía. Es más, en aquella época, y haciendo referencia al inicio de tu pregunta, hablando sobre cómo el Perú era un país productor importante de petróleo, muchos productores de petróleo buscaban petróleo, de repente encontraban gas y decían, caramba, he encontrado gas otra vez, ¿no? O sea, entonces hoy día vemos que esto no es así, que el gas es hoy día un elemento de importante valor. Creo que lo importante sería que se pueda trabajar de manera conjunta entre el sector privado y el sector público y desarrollar un esquema que nos permita recuperar la producción de petróleo y de derivados, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ampliarla. O sea, hay posibilidades. Hay muchas personas que tienen, y es una preocupación válida, preocupaciones por el impacto ambiental, por ejemplo, de la producción petrolera en el Zócalo, donde parece que hay mucho más petróleo de lo que se ha podido extraer. Y en realidad, la actividad petrolera moderna, así como la minería moderna y la agricultura moderna y otras actividades, son conscientes y cuidadosas del impacto ambiental de las actividades que se desarrollan, ¿no? Y justamente la virtud de esto consiste en que uno puede obtener el gran beneficio del petróleo, el mineral, ¿no? el metal, y el impacto ambiental es bastante atenuado. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que podemos conseguir si se trabaja de manera unida, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, en 2019, varias empresas petroleras manifestaban su preocupación por las regalías, porque habían sido dados los precios, pues el petróleo estaba a $40 el barril, digamos, y menos. Con esos precios, una regalía en los montos porcentuales en que estaba no, simplemente era imposible de manejar, ¿no? Ahora, mi pregunta, Joe Peso, se están observando que las decisiones de inversión en proyectos brownfield o inversiones menores CAPEX u OPEX no están yendo de la mano al incremento del precio de los metales. ¿A qué se debe esto? Al clima de preocupación que tenemos en parte por la situación preelectoral, ¿no? Yo diría que en tanto no se define el ciclo político de los próximos 5 años, vamos a tener un poco de reticencia, ¿no? Porque imagínense ustedes, los directorios de las compañías tienen buenos proyectos, pero dicen, bueno, pero a ver, acá hay un candidato que dice que no ve ningún problema en que el Banco Central emita agresivamente dinero, y ya sabemos a dónde nos lleva eso. Entonces hay preocupaciones. Entonces, hasta que eso no esté claro, yo creo que vamos a tener una cierta reticencia. En cuanto a los precios, también depende mucho de cómo varíen. Si hay mucha variabilidad precios de los metales, por ejemplo. Parece que no me han escuchado. La última parte, la última parte. No, les decía que si hay una variación de precios, o sea, si hay mucha variabilidad en los precios, eso también afecta a las decisiones de inversión, ¿no? Porque uno, digamos, no sabe si realmente el precio que necesita para que el proyecto vaya adelante sea rentable, va a estar ahí cuando el proyecto esté listo. Entonces, hay que ser más cautelosos y yo creo que eso es importante. Ahora tenemos una pregunta de Mónica Billing. ¿Qué se requiere desde el nuevo gobierno para levantar la dinámica minera, aprovechar el buen ciclo de los precios y que los dineros sean aprovechados adecuadamente para mejorar las condiciones del Perú? Quiero agregar a esto una pregunta más de Mayví Montoya, que nos habla cómo impulsar la mediana minería. Ok. La primera, déjenme contestar la segunda pregunta en primer lugar. Creo que lo mejor es pensar algo que permita que la minería en general se desarrolle, ¿no? E incluso fijarse en cuáles son los problemas que tienen los mineros, no los artesanales, pero los pequeños, la pequeña minería que con el tiempo
acaba siendo mediana minería, si tienen buenas condiciones para trabajar, esas buenas condiciones van a favorecer el desarrollo de los otros dos segmentos hacia arriba, la minería mediana y la grande, ¿no? Entonces, esto hace algunos años eh, se lo escuché a un ministro de Economía chileno. En esa época Chile era la estrella latinoamericana, hoy Perú después lo pasó. Y en la parte económica, esta persona, Hernán Vicky, que falleció, en algún momento, dijo en algún momento, miren, se trata de que el pequeño negocio tenga reglas que le permitan desarrollarse de manera pues, efectiva, ¿no? Que no tenga dificultades para crecer. Porque si el pequeño no tiene dificultades, el mediano menos y el grande, entonces un poco la cadena de crecimiento se engancha y sale adelante, ¿no? Y hay que recordar que todas las compañías inmensas de hoy día empezaron en muchos casos con emprendimientos muy pequeños. La primera pregunta, perdón, que le he perdido el... La primera pregunta, Mónica Billing, era ¿qué se requiere desde el nuevo gobierno para levantar la dinámica minera, aprovechar el buen ciclo de los precios y que los dineros sean aprovechados adecuadamente para mejorar las condiciones del Perú? Sí. Yo creo que hay dos grandes temas. Uno, lo que es conflictividad. Ahí hay que buscar caminos que nos ayuden a solucionar los conflictos y que no se solucionen los conflictos de la forma incorrecta. ¿A qué me refiero? Cuando uno soluciona un conflicto de la manera correcta, las partes hay una negociación y como fin de esa negociación, las partes posiblemente no se sienten ambas partes de la negociación satisfechos. ¿A qué me refiero? A que ni tú ganaste ni yo gané. Eso posiblemente muestra que ha habido un acuerdo en un punto mutuamente aceptable y que permite un desarrollo y un mantenimiento del acuerdo a largo plazo. Pero muchas veces los conflictos se solucionan haciendo lo que sea necesario para que se restablezca la tranquilidad. Y eso no es necesariamente lo correcto, ¿no? Entonces, hay que pensar en una estrategia que busque encontrar la solución adecuada a los conflictos. Si la solución, por ejemplo, a un conflicto que lo hemos visto además, es que llega la autoridad, por ejemplo, un gobierno anterior, he visto yo esto directamente, llega la autoridad, dice, bueno, ellos quieren tal cosa, ¿a qué hora lo van a tener? Y es algo así como, oye, un ratito, lo que están pidiendo no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. No importa, yo lo que quiero es arreglar este problema, que mañana no salga en la radio, no salga en las noticias, que se acabe. Eso para mí es la forma incorrecta de solucionar los conflictos. Es como que al hijo engreído uno le haga siempre le acepta equivocada, desde mi punto de vista, de criar a un niño o una niña, y también creo que una analogía, porque evidentemente estamos hablando de personas adultas y demás, se puede hacer hacia esto otro, ¿no? En cuanto al uso de los recursos, creo que hay que pensar fórmulas diferentes que permitan que los recursos generados por la minería acaben en lo que deben ser, mejores facilidades de educación, de salud, las cosas básicas, ¿no? Que no acabemos con tantos monumentos a cosas extrañas, donde claro, es difícil calcular la cantidad de cemento y de otros materiales, y por lo tanto, ahí pueden ustedes intuir que hay posiblemente algunas otras preocupaciones de parte de quienes lo llevan adelante. O sea, creo que ahí podríamos hacer algo, de repente poner una lista de temas que si no se atienden prioritariamente con los fondos de las del canon y las regalías, pues esto no podrías usar esos fondos, y si no los puedes usar año 1, año 2, año 3, revierte en algún tipo de fideicomiso que pueda ser aprovechado para generar obra pública en la zona, ¿no? O sea, buscar algo, ¿no? Yo no tengo en este momento una respuesta puntual, y creo más bien que hay que ver con quien salga elegido, conversar sobre esto y buscar una solución. De acuerdo. Ahora,
el tema de la situación, muchos de nuestros invitados se preocupan obviamente por la situación política y los riesgos que pueden haber, ¿no? Entre diferentes candidatos. Yo sé que no podemos hablar específicamente de candidatos, pero ¿por dónde irían los riesgos? Yo quiero agregarle a esto también, alguien ha preguntado también sobre el tema de Tía María y Conga, ¿cómo nos damos ese lujo como país, ¿no? De no poder desarrollar estos proyectos? ¿Cuál es la idea y cuál sería esa tendencia política que digamos que sería mejor para poder llevar a cabo? Porque el problema que tenemos es que muchas veces el gobierno no está presente, ¿no? Sin querer, la empresa minera a veces ha tenido que hacer de gobierno cuando no es su rol, pero no le quedaba otra, y no solamente pagar impuestos, sino ante la ausencia del gobierno tener muchos problemas en las negociaciones con las comunidades, y hay que poner orden, como siempre decimos, en que se cumplan lo prometido a las comunidades, tanto del gobierno como de la empresa minera, y también que la comunidad cumpla con lo prometido, ¿no? Entonces, ante esta ausencia del gobierno, ¿cuáles serían las opciones en general que podrían no ser tanto riesgo para la minería o la mejor opción en todo caso, ¿no? Bueno, en realidad nosotros vamos a trabajar con quien salga elegido. La persona que sea elegido presidente del país va a contar con una actitud, digamos, proactiva del sector minero energético. Vamos a plantear, explicar las cosas como nosotros las vemos y buscar que el país siga adelante, que estas inversiones de las cuales hemos hablado se concreten, ¿no? Si en los próximos 5 años tenemos marchando la mitad del paquete de inversiones, eso sería genial. Y no es imposible. Recuerden ustedes cuánto se invirtió en los 5 años previos a los últimos 5. No es imposible. 15.000 millones de dólares de diferencia entre 5 años, hace 5 años y hace los primeros 5 años de esta década que terminó, ¿no? Entonces, ahí nomás ya tenemos una idea. ¿Y qué pasó en la primera parte de la década que terminó el año pasado? Bueno, íbamos al 6-7% de crecimiento del PBI. Uno veía que era difícil conseguir ciertas especialidades laborales, ¿no? ¿Y eso qué es? Es porque la situación está dura y la gente no encuentra trabajo. Es al revés, ¿no? Entonces, esa dinámica se puede volver a conseguir. Yo creo que es muy importante tener, digamos, presente también que el próximo presidente, cuando empiece a revisar qué tiene y qué recibe, va también a encontrar que la minería y el sector, digamos, en el que nosotros nos desenvolvemos, es un gran aportante de recursos, es además un gran aportante en la descentralización. O sea, una serie de preconceptos posiblemente varíen cuando los datos duros empiecen a aparecer frente a la persona que llegue al gobierno, ¿no? Ahora, nos pregunta Giorgio Lanata, nos pregunta, obras por impuestos, ¿se tienen cifras de inversión por este mecanismo, año contra año, pre-pandemia, en pandemia y 2021 proyectado? No las tengo a la mano. Me imagino que en lo que es el 21 deben de estar bastante frenadas porque la pandemia también ha llevado una paralización de una serie de obras, ¿no? Entonces, no las tengo. Pero ahí, Raúl, yo creo que hoy en día obras por impuestos es un mecanismo muy importante, pero definitivamente la burocracia que hay para las empresas para poder desarrollar una obra por impuesto es increíble, ¿no? Y además muchas empresas tienen que contratar gente especializada, gerentes, para llevar a cabo una obra por impuestos. Y eso hace que muchas empresas digan, bueno, mejor giro el cheque y se lo doy pues a la SUNAT y punto, ¿no? En cambio, lo que no entiende el gobierno muchas veces es que tiene que ayudar a que se animen a hacer obras por impuestos, ¿no? Yo creo que sí, es un mecanismo muy potente, sin duda. Además que la experiencia ha demostrado que las obras por impuestos han sido más eficientes en el uso de los recursos y más, o sea,
han cumplido con presupuestos que son menores que obras equivalentes en el sector público y lo han hecho en menor tiempo. Entonces, win-win por varios lados, ¿no? Lo que dices, Jorge, es absolutamente cierto, pero creo que es bien importante tener un par de temas presentes. Primero, que dentro del Estado hay personas que no les gustan las obras por impuestos y que en muchos casos ponen trabas, ¿no? Eso yo lo creo, lo he visto, en fin, distintas actividades. Entonces, ese es un elemento. Y el segundo punto es que en el fondo estamos haciendo algo que tú comentabas, que es reemplazar al Estado, ¿no? De alguna forma. Entonces, más bien también como sector privado, yo creo que podemos, en el buen sentido de la palabra, empezar a buscar la forma de que el Estado recupere su capacidad de gestión, ¿no? Yo pienso que hay que pensar, debemos de considerar esto como una posibilidad. O sea, yo sé que a corto plazo es muy difícil, pero si no empiezas hoy día, no llegas nunca. La SUNAT, cuando era la Dirección General de Contribuciones, no era precisamente una institución, digamos, seria, ordenada, ¿no? Puede haber mil críticas y estoy seguro, a nadie le gusta pagar impuestos, así que estoy seguro que hay un montón de críticas. Pero más allá de ello, el Banco Central, por ejemplo, también es una institución ordenada. Una serie de, hay estas, le llaman las islas de eficiencia, ¿no? Se les llama así en el Estado. Entonces, digamos que la ejecución de inversión pública también deberíamos de ver la forma de crear alguna isla de eficiencia, ¿no? Donde los tecnócratas sean de primer nivel, donde se puedan encontrar, porque lo que nos pasa a nosotros, y acá estoy seguro que muchos de quienes me escuchan van a entender a lo que el ejemplo que voy a usar. Uno tiene un proyecto en un municipio, el municipio dice, tengo todos los estudios técnicos hechos. Se miran los estudios técnicos, por ejemplo, para hacer un nuevo colegio, y uno va al Ministerio de Educación y dice, a ver, este colegio en este municipio, en la sierra, tiene tales características, queremos hacerlo en obras por impuestos. Y se cruza ese proyecto con la plantilla que tiene el ministerio respecto a lo que debe de ser un colegio en esa zona, y hay una gran contradicción, por lo tanto el ministerio no lo aprueba, o sea, ya empiezan ahí los problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que finalmente es el sector privado tomando algunas atribuciones del sector público. A mí me gustan las obras por impuestos, pero creo que también debemos de pensar en que lo importante es que estas carencias que hemos visto en salud, educación, también se dan en inversión pública y de repente ahí sí hay una oportunidad de, a plazo relativamente corto, formar una isla de excelencia y mantenerla, ¿no? Eso yo creo que nos ayudaría a que, pues, haya postas médicas de a verdad bien equipadas, bien llevadas, que haya colegios con, ¿no? O sea, las cifras de la cantidad de colegios que no tienen agua potable y saneamiento es absurda, ¿no? El número, si mal no recuerdo, más del 30% de colegios no tenían ningún tipo de facilidad de esta naturaleza. Son cosas muy básicas, ¿no? Última pregunta. El tema del hidrógeno, importante, ¿no? El cambio de la matriz energética en Chile hacia el 2040 busca llegar a que la participación de hidrógeno como combustible sea del orden del 40%. ¿Cuál es la participación de la Sociedad Nacional de Minería en el desarrollo o los impulsos que se han podido hacer, digamos, en el desarrollo de la normativa y la tecnología para el uso como fuente energética? ¿Qué se ha podido hacer? Porque se habla también del hidrógeno verde, del gran potencial que tenemos. ¿Qué se puede hacer ahí con la normativa y con el impulso hacia el uso de esto? Bueno, lo primero es, si hay algún grupo de compañías que están interesadas en este tema, pues conversarlo internamente y ver cómo se puede trabajar esto dentro de lo que es el área de energía de la sociedad. Yo diría que ese es un punto de partida. Ahora, en general, yo creo que lo que se refiere a energías limpias, hay que dejar que el mercado provea las energías que son más atractivas y las mejores. La matriz energética chilena es diferente a la matriz energética peruana. Nosotros tenemos un espacio todavía muy importante para desarrollar
hidroenergía, como veían, era la gran mayoría de proyectos que están, digamos, en cartera, son hidroenergéticos, y eso creo que es una buena noticia en general porque nos va a dar energía limpia, además muy confiable, dadas las métricas que se usan para contratar, y esto en general es muy positivo. O sea, yo sí creo acá que hay que ver que el mercado nos dé las señales adecuadas, y en este caso muy particular del hidrógeno, pues, por cierto, si pueden, si hay un interés en trabajar en el tema, pues cuestión de acercarse a la sociedad, expresarlo, y con mucho gusto podemos acoger digamos, una iniciativa en este sentido. Raúl, muchas gracias por la súper exposición y además por responder las preguntas con tanta claridad. Realmente nos ha servido muchísimo para tocar además muchos temas. Y te agradecemos desde el sector de proveedores, nuestro comité, primero por tus palabras de aliados estratégicos y del reconocimiento a la labor que hacemos en todo el Perú apoyando a las empresas mineras. Y segundo, por participar con nosotros en este primer webinar del año con esta excelente exposición. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Eso sí, la próxima vez tiene que ser con desayuno. ¿Ah? Así será, hay que tener optimismo. Bueno, la verdad es que, bromas aparte, en realidad lo que sí quisiera expresar es que esperemos, pues este año será virtual, habrá una ocasión en encontrarnos, como decía un periodista, en vivo y en directo, lo voy a hacer con mucho gusto, y de nuevo reitero lo que comenté hace un momento, el sector proveedores es un sector estratégico para nosotros, gran importancia. Ustedes hacen que las actividades mineras y energéticas sigan fluyendo, sigan generando grandes oportunidades de crecimiento en el Perú, y yo creo que si mantenemos esta línea de trabajo y seguimos avanzando, pues podemos llegar a desarrollar al país sobre la base justamente del esfuerzo de todos los. Muchísimas gracias, y bueno, quedo a disposición para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Jorge, de repente unas palabras finales para despedir a la audiencia. Y bueno, muchas gracias a todos. Hemos tenido una audiencia entre Facebook y nuestro Zoom de más de 200 personas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a tener otros desayunos virtuales pronto, y como presidente del comité de proveedores, estamos haciendo un trabajo bastante interesante. Y entre ellos están estos desayunos que espero que nos puedan seguir acompañando constantemente, ya que son de muy buen nivel, como hemos podido ver el día de hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Raúl, por habernos acompañado el día de hoy. Solamente a todos recordarles que vamos a subir la presentación de Raúl y vamos a también hacer un documento de preguntas y respuestas, porque hay bastantes que han quedado en el tintero. Así que, por favor, estén atentos a nuestras redes de la sociedad y también de Manergy Connect, donde vamos a estar pudiendo tener una mayor integración con todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos por habernos acompañado, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.